es nuestro octavo encuentro en este espacio en el que pretendemos hacer una reflexión colectiva sobre el mundo pandemia, el momento que nos toca vivir, las perspectivas de futuro, pero también reflexionar sobre algunos hechos importantes que más allá del año pandemia existen en nuestro país, y uno de esos hechos muy importantes es que un conjunto de universidades argentinas cumplen sus 10 años de fundación, son las llamadas Universidades del Bicentenario. Ha sido un hecho desde la educación, desde la cultura, de la política, muy relevante la creación de estas universidades. Por eso hoy tenemos 4 representantes muy importantes, muy destacados de este hecho, y pertenecientes a 2 universidades que son justamente parte de ese conjunto de universidades del Bicentenario. Saludamos a Hugo Andrade, rector de la Universidad Nacional de Moreno. Hola Hugo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. También conmovido por la misma situación, porque muy bien. Saludamos a Patricia Jorge. Ella fue decana del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Moreno y actualmente coordina la licenciatura en Trabajo Social. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, y bueno, sí, un momento muy particular para esta década que estamos compartiendo, pero bueno, yo creo que también nos motoriza a buscar nuevos objetivos y a plantarnos de otra manera, así que es lindo de charlar. Bueno, bienvenida. Saludamos a Liliana Elselud, es nuestra secretaria de Extensión Universitaria y fundadora de la Universidad Nacional de Avellaneda. Hola Liliana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero agradecerte la invitación y un orgullo compartir la mesa con los rectores, con Jorge, mi compañero rector, y con Hugo también, y con Patricia, gran compañera que nos conocemos hace mucho tiempo, y bueno, nada, también, bueno, poniéndonos a tiro, lo que más me gusta que me presenten es como fundadora de la UNDAV. Para mí es un orgullo enorme y estoy muy emocionada por eso. Muy bien, gracias Liliana. Saludamos a Jorge Calzoni, el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, y aprovechamos para comenzar la conversación con él, para pedirle que nos cuente por qué las universidades del conurbano, por qué este proyecto que se concreta entre el 2009 y 2010, pero que tiene un recorrido mucho más largo. Así que bueno, buenas tardes Jorge y tenés la palabra. ¿Qué tal, Rodolfo? Bueno, un saludo a todas las compañeras y compañeros de panel, a todos los que nos están siguiendo. La verdad que es un gusto. Estas conversaciones orilleras se han convertido ya en una sana costumbre y una linda costumbre que nos permite intercambiar con amigas y amigos de distintos lugares de Latinoamérica alrededor de distintas temáticas, ¿no? En el caso de los 10 años, bueno, Hugo contará el caso y Patricia el caso de Moreno. Bueno, con Liliana nosotros lo vivimos muy de cerca. Es una historia larga, ¿no? Una historia que empezó, te diría que en los 90. En aquel momento, el intendente de aquel momento, Cacho Álvarez, impulsó junto con Hugo Caruso la creación de una universidad. Esa universidad la idea original eran los institutos de arte, convertirlo en universidad, que es un poco lo que fue el IUNA, ¿no? En su momento, el IUNA surgió, pero en el caso de Avellaneda no salió porque se planteaba una universidad y no un instituto, ¿no? La lógica en esa época era que los institutos eran temáticos y el arte era un solo tema. Después, bueno, con los años, el IUNA se convirtió en la Universidad de las Artes, ¿no? Hace muy poquito. Y
Entonces se quedó trunco ese proyecto, se siguió trabajando. En aquel momento empezó a trabajar otro grupo, hubo una reunión con, yo recuerdo siempre, 50 personas aproximadamente que planteaban distintas opciones de cómo debía ser la universidad con las distintas disciplinas. En aquel momento un grupo planteamos que había que hacer algo más reducido, digamos, entre 50 no nos íbamos a poner de acuerdo nunca, sino hacer un proyecto, un planteo y después sí, socializarlo y discutirlo con todo el resto. Esta discusión se llevó adelante durante un buen tiempo, hicimos estudios de campo, la verdad, bueno, en una de las oficinas era la de Liliana, donde trabajábamos para poder escribir los primeros borradores, bueno, varios que hoy son funcionarios de la universidad, empezamos ahí a intercambiar, algunos nos conocíamos de antes, así que desde ese punto de vista empezamos a soñar esa universidad. Nosotros, al revés de casi todos, entramos por el Senado y bueno, lo presentó Papuro, Pepe Papuro, que hace poquito nos mandó un saludo muy, muy lindo, anda con algún problema de salud, pero la verdad que él lo presentó y lo decía con mucho orgullo, ¿no? Que uno de sus proyectos más significativos había sido el de la universidad, y había varios proyectos ahí dando vuelta, ¿no? Y en algún momento se tomó la decisión política de aprobarlos. Yo recuerdo que la aprobación fue allá por noviembre del año 2019, eran 7 universidades, 5 del conurbano, 2 del interior. Ahí estaba Tierra del Fuego, que venía a cubrir toda la geografía argentina, con una universidad al menos en cada provincia. Villa Mercedes, que tuvo muchas complicaciones, todavía no se pudo normalizar inclusive. Y después, bueno, otras 5 en el conurbano, donde hubo 2 que tuvieron dificultades al comienzo, como José C. Paz y la del Oeste, y 3 que empezamos casi a caminar en conjunto, ¿no? Yo ahí lo conocía a Hugo, Ernesto Villanueva lo conocía porque había sido docente mío, y casi que armamos un trío ahí, de empezar a intercambiar ideas. Cada uno de nosotros 3 tiene perfiles distintos, entonces aportábamos al conjunto, digamos, algunas ideas, y bueno, y así empezamos a trabajar y a conocernos. Nos dieron un año, me acuerdo, en la primera reunión que tuvimos con el ministro de Educación, para ver si era factible normalizar. Todos nos miramos muy asustados porque dijimos, ¿cómo se hace esto? Y bueno, la realidad es que medianamente lo fuimos haciendo, ¿no? Cada uno en distintos tiempos, pero fuimos normalizando, las pusimos en marcha todas en 2011, y tenemos un proceso paralelo, por eso decimos que somos universidades hermanas, ¿no? Porque tenemos un camino común, intercambiamos información sobre normativas, sobre carreras. Hay gente que venía del municipio con la experiencia territorial muy fuerte para una universidad nueva, y eso nos daba un valor interesante. Otros que venían de otras universidades. De todo eso tuvimos que hacer una universidad con un sello propio. Cada una de nosotras tiene un sello propio, tiene una característica, pero sí tenemos una característica en común, creo, que es eso de haber nacido en un año tan emblemático para la Argentina, ¿no? 200 años de historia, el festejo, si todos recuerdan, y todas recuerdan, el festejo del Bicentenario, con la mayoría de los líderes de América Latina, que creo que nos da hasta nostalgia, ¿no? La situación que vivimos hoy, esa plaza llena, las calles llenas de gente, todos abrazados, ¿no? Recuperando ese concepto de patria, y que la educación tenía un rol central, ¿no? La ciencia, la tecnología, la educación, y bueno, que ahora por suerte volvemos a ver que empezamos nuevamente a tener la misma consideración por parte del gobierno, ¿no? Después de haber atravesado una etapa bastante dura y que de alguna manera también nos ayudó a caminar en esta instancia. Así que esas son las primeras consideraciones que tengo de aquel momento. No quiero extenderme mucho para que todos los compañeros y compañeros también se expresen. Gracias, Jorge. Comentamos que como estamos emitiendo por Facebook, estamos en condiciones de recibir algunas preguntas para los panelistas o comentarios, como uno que llega de Laila Linares, dice la UNDAP, un sueño hecho realidad. Hablando de sueños, Hugo, hay un número que debes tenerlo grabado en algún lado, en el brazo, en alguna pared, que es el número 26.575. Que es la ley que da
conformación a la Universidad Nacional de Moreno. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo entendés la justificación del surgimiento de la Universidad Nacional de Moreno? Tengo grabado ese número, que no lo sabía el día que se concretó, pero también recuerdo esta noche, porque estuve en el Congreso esperando que se apruebe la ley, y después fuimos todos a ver que la ley era una realidad, porque al igual que Avellaneda, la Universidad de Moreno también era un sueño que llevaba mucho tiempo, en los 90. No digo que empezó en los 90, quizás ese sueño viene de mucho antes, pero en los 90 hubo una decisión política de reunir esas voluntades y trabajar en el proyecto de crear una universidad. En ese momento ya habían nacido algunas primeras universidades del conurbano, y Moreno se sentía en la necesidad con mayor intensidad. Yo siempre recuerdo un número que yo tenía en esa época, que también trabajaba en la política universitaria, que en Moreno, en ese momento, pensando en la UBA, ¿no?, como la universidad más importante de esta región, y en ese momento aún más, porque eran nuevas, no existían las universidades del conurbano, salvo aquellas que se habían creado en los 70, en el marco del Plan Taquini, estoy pensando en Lomas y en Luján. Moreno, que más o menos tenía el 3% de la población del conurbano, del censo de la UBA, los estudiantes que provenían de Moreno eran el 0,3, ¿no? Y esa era una gran medida, ¿no? 10 veces menos, si no me equivoco las cuentas, era la representación en esa población. Y eso lo que muestra es la distancia, las barreras que tenían los estudiantes de Moreno. Yo mismo soy de Moreno y fui estudiante de la UBA, viajando todos los días en tren, trabajando, yendo y viniendo, horas que por suerte me sirvieron para estudiar, no lo voy a negar, porque uno puede leer en el tren, como el que viaja de Moreno viaja sentado, ese privilegio te permitía aprovechar el tiempo, pero son muchas horas y muchas dificultades para llegar a estudiar. Así que nosotros soñábamos desde ese momento tener nuestra universidad. En ese momento Mariano Hues era el intendente que aglutinaba a todos los actores del territorio que estaban comprometidos con esta idea, y así se fue construyendo un proyecto de ley, que en ese momento el intendente Hues se lo acercó al senador Cafiero, y no tuvo aprobación por entonces. El tiempo transcurrió, estoy hablando de un periodo de 20 años, 25 años, en el que el intendente Hues, después en su rol de diputado nacional, presentó en 2 oportunidades la ley. Y bueno, en la última, en la tercera, la vencida, en el año 2009, se aprobó. Yo creo que ese momento en que se crean todas estas universidades que pasan a ser un sujeto inesperado del sistema universitario, implican un quiebre de cómo fue concebido este sistema universitario. Yo siempre trato de trabajar esta idea, la voy revisando, la voy pensando, la voy discutiendo. Esta es una oportunidad para compartirla, porque hasta ese momento crear universidades era concebido como una decisión tecnocrática, donde alguien desde una oficina decidía dónde debía haber universidad y dónde no, con muchos criterios técnicos que pueden ser valiosos, ¿no? Calcular las posibilidades económicas, las distancias, pero bueno, eso configuró el sistema universitario anterior. A partir del nacimiento de estas 7 universidades, concebidas por la decisión política, que es como se crean las universidades, por una ley del Congreso, por una decisión política, como decisión en función de contribuir a un territorio, a contar con una herramienta, con un capital social que contribuya a su desarrollo, a la mejora
de esa comunidad, de ese territorio. Yo creo que eso quedó claro a partir de estas nuevas universidades, y que después vinieron otras, por suerte, porque hoy el sistema universitario, un tercio, tiene 10 años o menos, nuestros 10 años, y hay otras que tienen el doble de nosotros, que tienen menos años todavía, y todas juntas conformamos un tercio. Y bueno, y esto abre otra lógica, la idea de que la universidad es un capital social que merecen todos los pueblos, todas las ciudades, no es patrimonio o decisión tecnocrática de algunos autores que creen que se puede dividir el mapa, que se puede dividir el territorio, y esa es la única razón válida para crear universidades. En ese sentido, bueno, estamos muy orgullosos de haber sido protagonistas, creemos que Moreno lo merecía. Moreno está a 36 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y siempre decimos que para nuestros pibes, digamos, Buenos Aires queda más lejos que para los chicos de Buenos Aires Moreno. Y bueno, de otra manera no hubiera sido posible que nuestros estudiantes hubieran ido a la universidad en la intensidad que hoy eso se produce. Y yo creo que es un acto de justicia social el derecho a la educación superior en ese territorio que nos toca trabajar. Así que la experiencia de haber sido parte del grupo motorizador, que tuvo la oportunidad digamos, de incorporar su granito de arena, su idea sobre cómo debe ser una universidad, y después también la oportunidad de ser el rector organizador y electo, claro, es un orgullo, un sentimiento así muy, muy grande. Cada vez que lo pienso a veces me emociona porque me doy cuenta de la trascendencia de esto, pero bueno, lo vivo con la alegría, con la satisfacción de que estoy orgulloso del proyecto que hemos construido. No es que lo hice yo, lo hicimos muchas personas, algunos que estaban desde el minuto cero cuando soñábamos esto, y otros desde que arrancó, en nuestro caso el 14 de junio, y otros que vinieron después, obviamente, porque esto es muy dinámico y esta universidad está creciendo, y obviamente va a tener que seguir creciendo. Yo creo que la identidad de la universidad la van a construir, se va a construir con el tiempo, pero nosotros los fundadores tenemos el privilegio de marcar una dirección, y bueno, eso nos hace muy responsables, además de la oportunidad de poder incidir en ese sentido, ¿no? Nada, valoro la oportunidad y me conmueve pensar todo eso y todo ese momento histórico. Para nosotros también fue un sueño de 20 años, 3 veces se presentó la ley. En nuestro caso salió por diputados. Recuerdo perfectamente que cuando se empiezan a confluir la voluntad política de crear estas universidades, existe la necesidad de actualizar el estudio de prefactibilidad y todos los elementos que estaban detrás del proyecto, y me acuerdo que trabajamos muy intensamente en un par de meses, una cosa así, para actualizar toda esa información, explicar el proyecto, que eso después tenía que ser considerado por el SIN, de acuerdo a la Ley de Educación Superior. El SIN tiene que emitir una opinión, que no fue positiva, ¿no? El sistema universitario es bastante reactivo a la creación de universidades. Por eso yo creo que esta experiencia creadora, única, que fue en el 2010, y todo lo que aconteció después, es una transformación de este sistema y una mirada que, si se lo piensa de otra manera, no empezó con nosotros. Yo uso mucho una frase de Deodoro Roca, que todos sabemos quién es, y todo lo que significa en la historia de la universidad, y también está en un lugar del corazón de todo universitario. Pero a mí me interesa una frase que yo repito siempre, de Deodoro Roca, que dice: ¿acaso en el futuro todas las ciudades deban ser universitarias? Y yo creo que nosotros somos expresión de eso, y valoro mucho, y tengo muy presente esa idea, porque hemos sido parte de hacer que nuestra ciudad tenga el derecho y tenga una universidad, ¿no? Bueno, no sé, siguiendo la línea de tus pensamientos, estas eran mis primeras impresiones.
nos perdimos, se cortó, el compañero se quedó fuera Lo perdimos a Rodolfo, me parece, ¿no? a Rodolfo. Bueno, puedo seguir. Sigamos con Patricia. Bueno, la experiencia obviamente la misma, ¿no? Y yo, además de compartir todo lo que planteaba Hugo, toda esta relación entre los derechos, porque finalmente de esto se trata, y la lucha. Y a mí me gusta verlo también en esta dimensión de qué pasa con esto y el desarrollo local. Para nosotros era un sueño desde lo local, que no es provincialismo ni municipalismo, pero sí es plantear esas necesidades de desarrollo, de construcción de nuevos actores, que sentíamos, la que nos empujó durante mucho tiempo, eso hizo que la universidad, además de una decisión política del más alto orden, fuera sentida como eso, como necesidad sentida por una buena parte de la comunidad de Moreno, lo que no es menor. Se sentía como un derecho, se siente como un derecho, y hoy también así la viven los estudiantes. Bueno, Hugo resumió un poco todos esos años, 3 leyes, 3 proyectos de ley. En nuestro caso, además, la creación, en lo que hoy es la Universidad Nacional de Moreno, el viejo Instituto Riglos, un instituto de la Sociedad de Beneficencia, de un centro universitario que por convenio con distintas universidades fuimos acercando la educación universitaria a Moreno justamente por estas distancias que no son geográficas, sino culturales, bueno, todas las distancias que sabemos que vivían y viven nuestros pibes. Bueno, eso fue un antecedente también muy fuerte para nosotros, el hecho de, en esa pelea, digamos, en esa pelea dábamos como varias batallas. Una batalla era la legislación y la necesidad de una universidad propia, y en el mientras tanto, este hecho de, ya con otro intendente, con Andrés Arregui como intendente, de un centro universitario que llegó a tener 2000 y pico estudiantes. Y las preguntas de hoy, yo creo que somos muy ansiosos, ¿no? Me gusta cuando Hugo dice que, bueno, que se siente muy agradecido de ser parte de esa generación, porque somos ansiosos. Yo también siento estas ansiedades, primero en relación a la relación universidad territorio-región, más allá de Moreno, ¿no? Esta región oeste, de donde provienen nuestros estudiantes, muchos de Merlo, muchos de General Rodríguez. ¿Cuáles son las necesidades, cuáles son las preguntas y cuáles son las respuestas que nosotros como universidad vamos dando? También visualizarnos, yo creo que con USUR es un avance en eso, visualizarnos como conurbano, visualizarnos como región metropolitana con las diferencias. Me encanta el nombre del programa, las charlas orilleras, pero bueno, Avellaneda, por más que por ahí en los papeles, o sea, como un municipio a lo mejor no es tan viejo como nosotros, o no más, sin embargo, me parece que ha construido otra identidad de primer cordón. Nuestra identidad es distinta, nuestra identidad todavía va amasándose, todavía va amalgamándose, producto de muchas migraciones y mestizajes. Bueno, pero tenemos como preguntas así singulares, pero también preguntas colectivas como universidades del conurbano y desafíos, ¿no? Así como Hugo recordaba esta frase de Teodoro Roca, yo recuerdo aquello de o inventamos o fracasamos, ¿no? Esta necesidad de construir nuestras tradiciones, y sin embargo no caer en folclorismo, no caer en pisar lo que le ha servido a otros, sino valernos de eso, pero en la construcción de una identidad propia, que en el caso de un distrito como el nuestro y de una región como la nuestra, supone como
terminar una trama institucional que todavía es muy joven, darle densidad institucional y construir actores. Yo confío mucho, que Hugo también lo dijo, confío mucho en nuestros graduados. Cuando tengamos, no sé, cumplimos una década, ¿qué pasará cuando tengamos 10 años más de graduados que puedan pensar Moreno, pensar el conurbano, pensar la patria y construirla, ¿no? Así que por ahí vamos, con ansiedad y con alegría de estos 10 años. Gracias, Patricia. Recién Hugo hablaba de un capital social del territorio, que me parece que es un capital social de doble vía, un capital social que se acrecienta, ¿no?, con la instalación de las universidades, pero una condición de posibilidad es que existiera previamente ese capital social para que pudieran crecer estos proyectos educativos. Y Liliana me parece que nos puede aclarar bastante ese capital social existente en Avellaneda al momento de fundarse la UNDAP. Bueno, escuchaba atentamente lo que decían mis antecesores, antecesora, y lo que veo, y lo que escucho, y lo que creo además, es que hay un hilo conductor que creo que coincidimos les cuatro, y que es que esto me parece que el capital es la política en el buen sentido de la palabra. Nosotros fuimos protagonistas y somos protagonistas de una política pública, en este caso del derecho universal, derecho humano, de la educación superior. Y los cuatro, los dos, atravesamos otros lugares, otros espacios de la política pública, venimos de la política, y le damos el valor y la trascendencia que esa política, cuando es, digamos, de buen origen, lo que intenta es restituir derechos o ampliar derechos, ¿no? Y nosotros siempre en la UNDAB y también en las universidades del Bicentenario, como nos vamos a llamar, fuimos protagonistas del avance, digamos, del campo nacional y popular respecto de los derechos y respecto de la ampliación de esos derechos. Yo creo que nuestras universidades forman parte de esa ampliación de derechos. Y yo quiero poner mucho en valor en estas épocas, y tal vez a veces me repito, pero quiero expresarlo acá. Nosotros fuimos unos militantes del proyecto. O sea, no nos regalaron nada, no es que nos regaló alegremente un gobierno un proyecto, una ley. Nosotros la militamos y bueno, los compañeros de Moreno 2 veces perdieron estado parlamentario. Nosotros casi estuvimos a punto. Jorge se acordará muy bien, nos llamaron y decían, hoy se trata la ley. Y estábamos todos contentos y no sé qué pasaba y la ley no se trataba. Nosotros, como bien dijo Jorge, entró por el Senado, por el senador Pampuro, y salió rápidamente a diputados. 2 años estuvo en la Cámara de Diputados, y Jorge se acordará muy bien que me llamaban por teléfono, Patricia Omencho, el mismo Jorge, y me decía, yo trabajaba en la MUNI, era directora de capacitación, y me decía, prepárate, que impriman el proyecto porque tenemos que ir a ver al diputado tal. Y no teníamos plata, no teníamos nada, no teníamos oficina, o sea, cada cual en su lugar de trabajo, y yo me iba rápido con un disco, con un CD, a un lugar que quedaba una cuadra. Por favor, imprimime esto, anillalo, ¿para cuándo? Ya. Y me pasaba alguien, o pasaba el mismo Jorge o Patricia, cazaban el proyecto y nos íbamos con el proyecto abajo del brazo a convencer a los diputados. O sea, no es que esto fue así, de repente, alguna idea loca de que a alguien se le ocurrió hacer, no sé, 10 universidades de un tiro. Entonces, valorar eso me parece que también pone en contexto a nuestras universidades,
Por eso digo, nuestras universidades en el sentido de la cercanía, en el sentido del estar en directo con nuestras estudiantes, o sea, los tenemos ahí en nuestro territorio. Y también esos primeros estudiantes, yo supongo que a Moreno le debe haber pasado lo mismo. Nosotros salíamos con Jorge, éramos pocos en ese momento, salíamos a difundir que existía la universidad y que se podían inscribir, íbamos a contar las carreras que había, íbamos a las escuelas, íbamos por los barrios, como verdaderos militantes, la militamos, como diríamos en nuestro léxico militante. Y me parece que eso es tan valioso, porque es tan original y tan auténtica esa construcción, que es lo que le da el valor y lo que le da esa particularidad, esa diferencia tan particular que tienen nuestras universidades respecto de otras que se generaron, como bien decía Hugo, muchas veces en algún escritorio del ministerio, otras veces, como bueno, el caso de la UBA o el caso de la Universidad de Córdoba, en contextos sociohistóricos absolutamente diferentes y pensados inclusive para otros grupos sociales. Nosotros fuimos llamados, me parece, creo, y creo mucho en eso, fuimos llamados para restituirle y para proponerle a un gran grupo de nuestra población, del conurbano, población conurbana, orillera, a que sean profesionales, pero con el compromiso de ser profesionales que tengan algo que ver en la transformación de la realidad, para que todas y todos vivamos mejor. Y bueno, esto que era un sueño, ya llevamos 10 años haciéndolo, y me parece que lo hacemos muy bien, que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes construyen un discurso, y yo creo que a ustedes, compañeros, compañera Moreno, les pasará lo mismo. Nosotros los conocíamos de hecho, todavía los conocemos casi de a uno en uno, y muchas veces cuando quieren abandonar la materia, nos avisan, uy, profe, tengo que dejar porque tal cosa, y tratamos de convencerlos para que no las dejen. Entonces, digo, esto no lo hacen en todas las universidades, lo hacemos nosotros, porque estamos ahí cerquita, y porque creemos que tenemos que traerlos, traccionarlos. Un poco, siempre me acuerdo cuando salió el plan Progresar, que Cristina le decía a los pibes que tenían que salir de la ANSESA a contar de qué iba el plan, decía, nadie va a ir a la oficina de la ANSESA a hacerse el plan Progresar. Hay que ir a buscarlos, golpearles la puerta, decirles, tenemos esto para ofrecerles, con la pasión que lo hacemos, porque creemos en eso, porque no somos meros funcionarios, burócratas o meros docentes que pasamos por ahí a nuestro empleo. Tenemos más, es como un plus, ¿no? No tenemos un empleo, tenemos una pasión y tenemos un objetivo muy concreto y un compromiso muy concreto que yo creo, y disculpen que insista, que es nuestro espíritu militante, nuestro espíritu de compromiso con la política como instrumento de transformación de la realidad. Así que, nada, me parece que ese es el capital, y que ojalá los que nos continúen, porque en algún momento nos van a continuar, nos jubilaremos o no sé qué, puedan tomar, y vos, Patricia, si dijiste algo, que yo no sé si Jorge justo en ese momento me parece que se levantó, pero que es algo que Jorge lo dice insistentemente, serán nuestros graduados y nuestras graduadas quienes de verdad, finalmente, pongan el sello de la identidad de cada una de nuestras universidades. Y ahí lo veremos de verdad, si lo que nosotros hicimos en el origen y en este transcurso sirvió, fue valioso y hizo sus efectos, ¿no? Así que me parece que ese es nuestro capital, la política, la militancia y el compromiso sobre todo. ¿Volvimos a perder a alguien? Ahí está. No, ahí estamos. Jorge.
Decía que si nosotros tomamos en cuenta que al principio del siglo XX solo había 4 universidades nacionales en la Argentina, y que luego en sucesivas oleadas, se habla en general de 3 oleadas, las del fin de los 60, principio de los 70, después la de los 90 y esta última. Claramente el denominarnos universidades del Bicentenario va mucho más allá que el tema calendario. Me parece que ahí, y uniendo a lo que decían los otros 3, ¿no? Que no es una decisión de tipo tecnocrático, sino que está cruzada por la política y cruzada también por una militancia de base, esta conjunción, ¿no? De una militancia intensa territorial, un contexto político favorable, hizo posible que, y acá un tema muy interesante, ¿no? Que las universidades se crean en el Parlamento, o sea que implican una discusión en el más alto nivel democrático. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de conjunción de un momento político tan especial y un trabajo que por lo que he leído, para las 2 universidades, fue bastante arduo de instalar y lograr la aprobación de estas leyes en los parlamentos? Sí, hay como distintos periodos, ¿no? A veces en alguna de las clases que damos, sobre todo para los no docentes, que me toca a veces dar, hablamos de los periodos, ¿no? El sistema universitario argentino es un sistema muy heterogéneo, ¿no? Claramente heterogéneo, tiene una universidad de 400 y pico de años, como la de Córdoba, que nació con los jesuitas, que después adquirió distintos ribetes. Aparece después la de Buenos Aires, que ya es del siglo XIX, y recién a principios del siglo XX, aparece la Universidad de La Plata, y cuando viene lo que fue el llamado Grito de Córdoba, que contaba antes Hugo, viene después la del Litoral, ¿no? Esas son las primeras universidades, aparece Tucumán, bueno. Se crea la Universidad Obrera a mitad del siglo XX, que tiene que ver con el peronismo, que tiene que ver con el tratar de darle acceso a todos los estudiantes, con un dato clave, más allá de la reforma que le dio la democracia interna, en este caso le dio la accesibilidad sobre todo a la clase trabajadora, con la gratuidad, ¿no? que es un decreto del año 49 del general Perón. Y después, bueno, hay un proceso, ¿no? Con Frondizi aparecen las universidades privadas, en los 60 aparece una buena cantidad de universidades, en los 70 aparecen algunas también, bueno, en el caso del conurbano Lomas, la de Luján es un caso muy especial, fue la única universidad que se cerró, ¿no? Con la dictadura, y que después, bueno, tuvo que reabrirse, que todavía sigue suturando esas heridas de esa dictadura. Después aparecemos nosotros. Y yo solía decir en algunas de esas charlas que el acceso que tuvieron los hijos de los obreros no era el acceso para todos, porque veníamos de una historia en Argentina donde habían quedado muchos excluidos, que están excluidos del trabajo. Aún hoy todavía padecemos este tipo de cosas, y se profundizó en estos últimos años esa marginalidad de generaciones que no han accedido al trabajo, ¿no? Esto da motivo, no me quiero extender, pero da motivo al nacimiento de los movimientos sociales, organizaciones sociales, y ellos tampoco tenían posibilidad de acceder, ellos mucho menos todavía. Y yo creo que el gobierno de Cristina fundamentalmente lo que posibilitó, no solamente con la creación de estas universidades, sino fue uno de los mojones, la posibilidad del acceso universal para todas y todos a la universidad. Esa ampliación de derechos que hablaba recién Patricia y Liliana, que tienen que ver con un montón de cosas que pasaron en estos años, ¿no? Que nosotros vivimos en carne propia, el tema de género, bueno, las posibilidades de igualación en una cantidad de cuestiones que no estaban, por lo menos en el 2010 todavía no estaban instaladas.
pero claramente me parece que hubo un mojón ahí con esa posibilidad de universalizar el acceso. Y yo recordaba hace poco, ¿no? El sábado pasado fue el Día de la Ingeniería Argentina, y yo recordaba una cuestión. Cristina hizo un plan de gobierno con el ministro Silión, hicieron un plan que fue de aliento a la formación de ingenieros, porque nos habíamos dado cuenta que el país no había formado en ciertas áreas. Me toca particularmente porque soy de esa rama, porque doy clases en ingeniería, y me acuerdo que incluso planteaba un cambio de paradigma, ¿no? Aquello de mi hijo el doctor por mi hijo el ingeniero. Y hoy, por ejemplo, en este año, yo tengo el doble de los estudiantes que tuve históricamente. Y ese doble de estudiantes que tengo es consecuencia de ese plan, porque están llegando ahora los que empezaron en aquel momento. ¿No? En la educación las políticas no se ven de un año para otro, se ven con el tiempo, ¿no? Entonces hoy estamos viendo eso, y que lamentablemente esas políticas de desaliento a la formación de ingenieros que pasó con el macrismo, lamentablemente la voy a vivir dentro de 3 o 4 años, o 5 años. O sea, claramente esto es lo que tenemos que visualizar. Cuando estamos, ahí hubo, creo que decía algo interesante, cuando uno hace la prospectiva, a nosotros nos pedían números que, qué sé yo, ¿cuántos alumnos va a haber al octavo, 10º año? Y qué sé yo, no sabíamos quién iba a venir el primer día. Nosotros salíamos a caminar, como decía Liri, a ir barrio por barrio, reuniones con 4 personas, con 5, a veces ni los pibes venían, y los teníamos que convencer a ver si los chicos iban a venir, que la universidad iba a asistir, y no teníamos ni edificio, porque en el caso nuestro no teníamos ni edificio. Entonces era una cuestión compleja, y era la credibilidad que podíamos generar nosotros mismos. Yo siempre recuerdo el primer número que nosotros tuvimos, había 1000 y algo de inscriptos, y empezaron 841. Ese fue el número que iniciamos. Y nosotros estábamos temblando, ¿no? Siempre contamos la anécdota que el sábado terminamos, entre el sábado y el domingo terminamos la obra de la primera sede ahí en España, en la calle España, y fuimos a acomodar los bancos, lo que íbamos a hacer, lo que éramos los funcionarios, los pocos que estábamos ahí, lavamos los pisos, limpiamos los bancos, los acomodamos y rezábamos de que al otro día que empezaban las clases, que era el primer día del primer curso de ingreso, vinieran los que se habían inscrito, ¿no? Temblando, porque no sabíamos. Y bueno, nada, estábamos súper emocionados ese primer día, lo recordamos con mucho cariño. Y la verdad que tiene que ver con esa instancia de un contexto político que nos llevó a eso, ¿no? Y nos pasó, entre otras cosas, que mucha gente grande que no había podido estudiar y que por algún motivo dejó de estudiar, por razones económicas, por razones laborales, por distintos motivos, se inscribió. Creo que a la mayoría nos pasó ese fenómeno de que mucha gente que tenía esa perspectiva de tener una universidad cerca de su barrio, de su casa, podía acceder. Y después con los años, bueno, se fue equilibrando y hoy son mucho más ingresantes que vienen derecho de la escuela secundaria, ¿no? Pero en aquel primer momento había mucha gente grande. Y eso significó también tener distintas metodologías, distintas estrategias para ver cómo podíamos hacer que una retención mayor, que podíamos sin dejar de lado la calidad, que siempre la sostuvimos a rajatabla, poder tener esta cuestión de acercamiento, de estar con un sistema tutorial, con un ingreso que era fantástico, y que bueno, lamentablemente después las razones presupuestarias económicas hicieron que fuéramos sobre todo postergando eso. A nosotros nos tocó, yo digo también, y para cerrar esta parte, digo, en esa evolución hay como una recta, una curva que es ascendente, ahora que están de moda las curvas, digo, hay una curva que venía creciendo, y después del 2016 se amesetó, ¿no? Distintos aspectos. Y que lamentablemente no nos permitió cubrir los primeros 10 años, que la curva debía haber sido casi 45 grados, ¿no? No lo pudimos cubrir, tuvimos que sobrevivir, tuvimos que poner todos los recursos a pagar los salarios, prácticamente, a cubrir gastos de funcionamiento y no poder seguir creciendo como lo hicimos en los primeros 5 años, ¿no?
Eso creo que también nos posibilitó también fortalecernos en nuestro propio sistema, en nuestro propio esquema. Yo sé que Hugo es sumamente austero y yo también lo soy, de verdad, cuidamos cada moneda mucho más que si fuera nuestra. Y eso nos posibilitó poder haber sobrevivido esta etapa media tan espantosa que tuvimos que sufrir. Pero básicamente lo que nos permitió fue también fortalecernos adentro de nuestras propias comunidades. Hoy tenemos comunidades universitarias que están fortalecidas, no sé, los centros de estudiantes funcionan, los graduados se han colegiado y tienen su club de graduados que funciona, los docentes se agremiaron, los no docentes se agremiaron y también funcionan. Son todos parte de una comunidad universitaria y que en nuestro caso fuimos liberando, digamos, esas funciones tan centralizadas que teníamos al principio, se fueron distribuyendo, por suerte, también para nosotros, y hoy tenemos un esquema mucho más distribuido y mucho más democrático, que incluso creo que es un ejemplo para el resto, ¿no? Muchas veces nos muestran como ejemplo, no sé, rectores como Hugo Yuri, que la verdad que a mí me llena de pudor, pero él plantea, ustedes pudieron hacer un montón de cosas que yo quisiera hacer, y una universidad como la de Córdoba, que naturalmente va a ser conservadora, por su edad nada más, es lo que suele suceder, les cuesta mucho poder desarrollar. Así que desde mi punto de vista yo creo que el contexto ayudó, que somos un jalón en la historia de las universidades, que no terminan en nosotros, ni empiezan nosotros, somos un puntito más, pero creo que lo que teníamos para aportar en esta instancia lo hemos aportado, que es innovación en algunas cuestiones de la gestión, que es innovación en algunas cuestiones académicas, es también innovación en las cuestiones de extensión universitaria, donde lo pudimos asociar a todo lo que es el diseño curricular, y también en investigación, porque más allá de la pertinencia que se discutía, nosotros estamos pegados porque salimos del territorio, no es que vinimos de afuera, nos mandaron, estuvimos encerrados en un aula, sino que formamos parte del territorio, gestionamos en el territorio, y eso nos dio una expertise que nos permite en los dos lugares poder trabajar integradamente, ¿no? Y después, bueno, lo que sobrevendrá a esto, el destino dirá, pero claramente creo que hemos dejado por lo menos una huella en estos primeros 10 años que por lo menos a mí me deja conforme, me deja satisfecho. Gracias, Jorge. Me consta ese domingo de trabajo, he visto fotos acomodando bancos, barriendo. Hay unas fotos de Lili ahí, no me acuerdo si con una escoba, pero recuerdo esa jornada de trabajo. Y Hugo, ¿cómo fueron esos comienzos? ¿Qué historias de estas que quedan grabadas podés compartirnos? Bueno, sí, estuve pensando mientras los escuchaba a los compañeros, hay alguna diferencia, ¿no? Nuestra universidad fue una universidad muy soñada en todo este tiempo, y ese soñar hizo que el poder político en Moreno hiciera muchas cosas que son una gran plataforma. Cuando nosotros nacimos con aulas, con oficinas, y eso no es menor. La universidad nuestra tenía una base de arranque que era poderosísima. Eso era un beneficio y un costo también, porque nosotros nacimos con una escala física muy grande, ¿no? Este proyecto de universidad que empezamos a delinear, ya te digo, el primer estudio de prefactibilidad y todo el planteo de la universidad es del año 97, cuando le presentamos al senador Cafiero. Y eso iba asociado a un proyecto estratégico que tenía el territorio, el municipio, el intendente West, sobre el desarrollo de Moreno, donde el predio que hoy tiene la universidad era una pieza clave, era el lugar donde debía asentarse la universidad. La universidad funciona en lo que fue un orfanato, que se llamó Riglos, que tenía un predio de unas 50 hectáreas, en el centro de Moreno, en estado de abandono. Era cruzar, yo que hacía esto en bicicleta, cuando era pibe, ir de Moreno a Paso del Rey era como atravesar un vacío verde,
y llegabas a la otra localidad, ¿no? Era un lugar para ir a andar en bicicleta, ¿no? Selvático casi. Y bueno, el municipio tuvo una estrategia de recuperar ese lugar, de convertirlo en capital del pueblo de Moreno, hacer un parque, hacer caminos y reservar ese edificio histórico que estaba en estado de abandono desde los años 80, recientemente en estado de abandono, porque también había usos que permanecieron mientras se desactivaba el orfanato. Bueno, era el lugar soñado para que fuera la universidad, por lo cual se hicieron muchas cosas para que ese lugar fuera la universidad. Y una gran acción fue crear ese centro universitario, que lo asumió el pueblo de Moreno, porque el municipio fue el que pagó la refacción de ese lugar, la organización de aulas. Así que cuando la universidad nació, nació con aulas y con oficinas, pero yo te digo, ahí hay 15.000 metros cuadrados de edificación. La Universidad de Moreno hoy todavía tiene un 35% de ese edificio que todavía no lo utiliza, que todavía no hizo las obras de mejora para ponerlo al uso. Porque, como dijo Jorge, bueno, pasaron cosas y el sendero de crecimiento que teníamos se detuvo, el reloj se detuvo de alguna manera, así que nuestros planes están detenidos y ahora estamos soñando de nuevo a que vamos a retomar ese plan. Pero bueno, aún con esta dificultad, en ese momento creo que el 20% del edificio, un poco menos, el 15% estaba en uso, había 8 aulas, creo que ahora son 70 las aulas, más los laboratorios, y sumamos todo lo que hicimos de obra nueva y lo que se recuperó, pero ya te digo, hay mucho por recuperar. Con lo cual esta universidad tenía unos pies bastante grandes y afirmados para cuando llegó el momento de nacer. Ahí Patricia contó la cantidad de alumnos, los convenios, y esos convenios empezaron en el año 96, que fue con la Universidad de Luján, de la que yo era profesor, y también fui profesor del CENUM, en la experiencia que primero fue en una escuela secundaria. Teníamos muy claro el objetivo, armar el centro universitario, crear las condiciones. Así que ese fue un capital de apoyo, un punto de apoyo, pero claro, la universidad arrancó administrando 22 hectáreas, un edificio antiguo muy noble de 15.000 metros cuadrados, entonces tuvo que tener de entrada un plan maestro para ordenar el uso, para organizar esto y para colonizar ese lugar. Y hoy eso tiene un potencial enorme que en parte está logrado y todos ven la transformación, pero por eso es una aventura que cuando uno lo ve esto en perspectiva, así, con fotos, cuando los chicos hacen producciones audiovisuales, te conmueven mucho. Yo quería retomar otras dos ideas que dijeron los compañeros, una sobre los cálculos originales. Yo soy economista, me la paso haciendo cálculos, pero me equivoco, como todos los economistas. Lamentablemente, es una profesión de las más peligrosas. Yo creo que debiera estar en el artículo 43, porque todos saben que los médicos hay que acreditar la carrera, porque la vida de las personas depende sin duda de un médico, pero nadie se dio cuenta de cuántas vidas dependen de los economistas. No voy a decir de los economistas que hablamos antes de que empiece esto públicamente, pero es algo muy peligroso. Bueno, volviendo a eso, en nuestro proyecto original nosotros también hicimos cálculos que eran mucho menos ambiciosos. Nosotros calculamos que iban a ingresar 500 alumnos, y yo recuerdo que nuestro primer año fueron 1.007 ingresantes. Así que fue más del doble el error de cálculo, y bueno, y esto siguió creciendo. Y lo otro, por lo que decía la compañera, que hay muchas cuestiones que el plus que tiene esta universidad, ¿no? En el ingreso en la Universidad de Moreno hay un par de reuniones que llamamos seminario de aproximación a la vida universitaria, que
todas las autoridades de la universidad, docentes y no docentes, damos estas charlas donde les damos una especie de guía de, bueno, cómo es la universidad, ¿no? Tenemos la idea de que el estudiante universitario es un oficio que uno tiene que aprender, un oficio que uno, cuando lo terminó de aprender, deja de ser estudiante. En un sentido, porque uno no se va nunca de la universidad, de su universidad, es algo que llevas con vos y que permanece y que va más allá del momento en que recibiste tu título. Pero bueno, aprendiste el oficio justo cuando terminas, digamos. Y en esa experiencia les contamos la historia del sistema universitario, la historia de nuestra universidad, y bueno, es un momento muy interesante, y yo siempre compruebo eso que vos decís, que también podría decirlo por la propia experiencia mía, ¿no? Yo fui alumno de la UBA, que es una cosa gigantesca, y para un pibe del conurbano, todo es más lejano todavía, ni decirte, yo fui alumno durante la dictadura, así que todo era infinitamente, me parece, más expulsor. Yo también soy hijo de trabajadores, soy el primero en mi hogar que llega a la universidad, así que todos esos ingredientes los puedo compartir con nuestros estudiantes, y muchos, los que intentaron ir a la UBA o a otras universidades y se les hizo cuesta arriba y abandonaron, ellos inmediatamente perciben la escala humana de nuestras universidades. Entonces siempre ponen ejemplos, consideraciones, porque aunque ya no somos los 1000 que conocíamos casi por nombre y apellido, yo te aseguro que nos conocemos todos, somos una gran escuela de alguna manera. Y hay una proximidad, una posibilidad de obtener respuestas, de obtener la atención de la autoridad, del sistema, que bueno, las grandes escalas no te lo permiten, y eso nuestros alumnos lo valoran, y yo creo que ese también es un capital que hay que cuidar, no perder la humanidad, y no ver al alumno como una cosa que pasa. Yo creo que el mayor desafío es construir la comunidad universitaria, y eso se hace con docentes integrados, tiempo completo. No se trata de vivir en Moreno o no vivir en Moreno, sino de hacer tu centro de gravedad, el de los docentes, el de las autoridades en la universidad, y no ser un docente taxi, digamos, como yo mismo lo he sido muchas veces. Me doy cuenta de esa cuestión. Así que, volviendo a la cuestión del origen, te digo, esta universidad tenía todo ese capital, toda esa construcción anterior, y aún así, cuando llegó, tardó mucho en llegar, porque bueno, la decisión política no llegaba, no había consenso. No vamos a mencionar personas, pero puedo contar anécdotas sobre recomendaciones de funcionarios al intendente que bregaba por esta ley, acerca de que era más eficiente comprar un colectivo y lograr que llevar a los estudiantes a otra universidad que crear una universidad. Esas cosas pasaron. Por eso yo insisto, yo creo que las universidades del Bicentenario transformaron la mirada sobre esto, o abrieron una discusión. El sistema universitario todavía no lo madura, porque de hecho nunca hubo una universidad que el dictamen del CIN fuera favorable a que fuera creada, aún hoy. Pero el cambio ya se disparó, este proceso ya se disparó, y nuestros graduados, hoy podemos contabilizar graduados, Avellaneda también, pero nuestros graduados dentro de poco van a ejercer posiciones de conducción, roles ejecutivos, y van a ocupar estos roles y van a ser los herederos de esa mirada, y quienes tengan las mayores herramientas para comprender esto
en su real dimensión, ¿no? Todos somos parte de los valores de la construcción que hay por detrás, que mamamos, en las que fuimos formados. Bueno, yo creo que esto que hacemos nosotros, como dijeron aquí, va a madurar cuando estos graduados, en nuestro caso, en este momento hay unos 700 entre graduados y personas que recibieron sus títulos intermedios. Hemos entregado 700 diplomas. Bueno, muchos de ellos pronto serán dirigentes, militantes y dirigentes. Y ahí se va a ver la maduración de este guiso maravilloso. Bien, Hugo, muchos de esos egresados, que serán profesionales, dirigentes, muchos de ellos van a insertarse en el territorio, muchos de ellos van a hacer que Moreno y la zona aledaña crezca, se diversifique. Y quiero que nos cuente un poco Patricia en relación al tema de territorio, la manera de vincularse de la universidad con el territorio, el trabajo de la extensión, de la vinculación, ya que venían de un vínculo muy directo, cómo ha venido creciendo en estos 10 años. Sí, de hecho, se ha como focalizado en algunos temas. Yo creo que es parte de lo que todavía tenemos que seguir creciendo, a pesar de que tenemos el mismo origen, que somos parte del territorio. El construirnos como actor distinto nos lleva a otro lugar en la transformación y en la militancia que decía Lili, que después retomaban Jorge y Hugo. En este momento en particular, a mí me resulta muy fuerte pensar que son la primera década en el medio de esta pandemia, que nos pone en otra situación como país, ¿no? Como planeta, como mundo, y sí. ¿Cómo podemos acertar, más allá de voluntarismos ocasionales, a ayudar a pensar lo local, a ser parte de quienes piensan lo local? Y en esto de lo local, porque es una discusión medio cómica que tenemos en la universidad con la palabra del pensar situado, este pensar situado que no niega lo universal, pero sino que arraiga y piensa desde un lugar, ¿no? No simplemente se cierra, sino que al revés, desde su identidad se construye fértil. Entonces, en esto situado, hoy más que nunca vamos a tener que repensar vínculos, vamos a tener que repensar proyectos, sin perder esa vocación, bueno, lo dijeron varios, ¿no? Pero la vocación de transformación no es permanente, me parece que tiene que ser como alentada permanentemente en las instituciones, porque antes hablábamos de lo conservador, y bueno, en la medida que se instala, fácilmente pierde esa vocación de transformar. En ese sentido, tanto en extensión como en vinculación tenemos como cuestiones en marcha. Hoy mismo, sumando voluntarios al plan Detectar, a pesar de que nosotros no tenemos carreras de salud, sí nos sentimos llamados a trabajar con la municipalidad, con la región sanitaria séptima, con el Ministerio de Salud de la provincia, en el Detectar. Y tenemos en vinculación y en investigación temas ligados a pymes, a economía social, a estos actores económicos que van apareciendo y que tienen que cobrar nueva personalidad y ser ayudados. Pero me parece que hoy estamos en un momento, bueno, por ahí el cumplir los 10 años nos ayuda a pensarlo, ¿no? A pensarnos desde otro lugar en el territorio y a pensar con esta situación que va a quedar después del aislamiento, es decir, lo que quede después de la pandemia, cómo nos situamos.
En realidad, nosotros tenemos además, bueno, en todas las carreras, pero concretamente en la que estoy yo, que es trabajo social, tenemos unos 500, 600, bueno, este año no, pero porque estamos sin poder hacerlo, pero tenemos 600 practicantes en instituciones y en organizaciones sociales, no solamente de Moreno, sino de Merlo, de Marcos Paz, de General Rodríguez, de Morón, digamos, en organizaciones e instituciones oficiales y no, de la zona, que también nos van alimentando el conocimiento. Digo, la mayoría de los trabajos finales de nuestros alumnos tienen que ver con esas prácticas. Las tesinas, los trabajos prácticos integradores finales tienen que ver con esas prácticas, sistematizar experiencias, en algunos casos de una organización social y en algunos casos de redes de organizaciones sociales que son como importantes o transformadoras y lo han sido en la zona. Me parece que es un camino, digo, sintetizando, porque me parece que me estoy yendo, que es un camino que hoy vamos a tener que plantearnos desde otro lugar. Son intuiciones dentro de la pandemia, son hipótesis, son preguntas, ¿no? Los interrogantes que abre esta nueva situación, y viste, como siempre, los interrogantes y los desafíos, además ¿no? Tienen sus luces y tienen sus sombras. Me da un poco de preocupación el camino en este momento en Moreno, con no sé, 70.000, 80.000 personas en la informalidad, por ejemplo. Debe haber entre 70 y 100.000 que reciben IFE. Digo, esto es un desafío para, no sé, para la universidad, obviamente para el municipio, para todos los organismos de gobierno. Lo bueno de esta situación es que la pandemia permitió que quedara la foto, ¿no? La decisión política de tomar la informalidad como problema nos arrima. Yo calculaba cuando empezó el IFE que Moreno iba a haber 50.000, y llegamos casi a los 100.000. Es decir, esta foto es muy potente y nos exige que al cumplir los 10 años, como pensar y repensarnos en relación con esto, en cuestiones creativas, que a la vez sean eficientes, que puedan tomar toda la cultura y la cultura, la capacidad organizativa que tiene este conurbano, que es muy fuerte, la fuerza de esas organizaciones que pueda ser parte de la respuesta, pero es un tema. Y entonces digo, para mí los 10 años y la salida de la pandemia son como el desafío que viene en esto de plantarnos en el territorio. Son preguntas más que respuestas. Es cierto, gracias Patricia, es cierto lo que dice Patricia, que las situaciones excepcionales nos permiten ver la normalidad en toda su dimensión, y muchas veces esa normalidad nos sorprende y nos preocupa. Me gustaría que Liliana, que entre otras cosas tiene a su cargo el trabajo social comunitario en la Universidad de Avellaneda, nos cuente, dentro de la normalidad prepandemia, después vamos a hablar un poco de eso, ese vínculo entre universidad y territorio. Por favor, Liliana. Bueno, antes quería retomar una cosita que acaba de decir Patricia, que para mí es extremadamente importante. La foto que nos deja la pandemia, ¿no? El agregar a la agenda pública las desigualdades, las necesidades y la informalidad de nuestros territorios conurbanos. Eso me parece que es ante tanta pérdida que nos trae el aislamiento, ante tanta pérdida que nos trae no solamente de vidas humanas, sino también económicamente y en todo el sistema, este virus,
Me parece que la ganancia que nosotros tenemos que hacer, que sea ganancia, ¿no? La ganancia es poner en la agenda pública las desigualdades, las necesidades, los atropellos, los desfalcos, bueno, todo lo que está pasando en estos días. Esa foto la tenemos que agarrar y trabajar mucho, mucho, mucho. Trabajar en las aulas, trabajar en nuestros lugares de trabajo, trabajar en los territorios, cualquiera sea. Cuando hablo de territorio, se entiende que no hablo solamente del territorio geográfico, sino que hablo del territorio con sus organizaciones, con su dinámica y con sus tensiones. Bueno, yo creo que es conocido lo que nosotros hacemos en Avellaneda con trabajo social comunitario. Lo que nos propusimos en el origen fue que nuestros estudiantes no pasaran por la universidad solamente con la idea de me recibo de una profesión X cualquiera, la que elijo, la que deseo, sino que además trabajemos al interior de esa decisión de transformarse en profesional con la conciencia y el compromiso, y quiero resaltar el compromiso de que son parte de una inversión que hace el Estado en esa formación, ¿no? Que es gratis para, como decía Jorge, la gratuidad universitaria que propuso y que impuso, en cierto modo, un gobierno nacional y popular allá por los años, finalizando los años 40, pero que básicamente queda como en una cotidianeidad, que uno va a la universidad, no tiene que pagar, y bueno, y después me recibo y me desentiendo, ¿no? Y quiero hacer una diferencia entre el compromiso y lo otro que suele decirse muy rápidamente, que es, le tengo que devolver a la sociedad lo que la sociedad invirtió en mí. Y yo creo que ahí hay un engaño y hay algo que hace muy mal al ser universitario. Porque si yo como universitario le tengo que devolver a la sociedad, es que yo ya me corro de la sociedad, soy otra cosa, soy universitario. Entonces ya formo parte de un universo que vaya a saber de qué va. Entonces yo creo que no le tenemos que devolver, yo creo que tenemos que comprometernos con las transformaciones. Y cuando pensamos TCC, lo pensamos en ese sentido, lo pensamos en el sentido de trabajar profundamente los modelos que se imponen a través de las diferentes formas de gestionar o de conducir el Estado, y a partir de eso trabajar sobre los derechos que tenemos por ser seres humanos y nada más, y que esos derechos deben ser garantizados por los estados, y no lo digo yo, y no lo dice solamente la Constitución del 49, que fue derogada por un gobierno autoritario, sino que lo dice la Declaración Universal por los Derechos Humanos. Entonces digo, me parece que ahí en los derechos es donde nos tenemos que centrar. El territorio siempre es complejo, siempre hay tensiones y siempre hay debates, y que eso es maravilloso. El tema es quién conduce y cómo se conducen esos debates y esas tensiones. Y nosotros queremos que nuestros estudiantes participen activamente de esos debates y de esas tensiones. Para eso nos relacionamos con las organizaciones del territorio y consideramos al pueblo el pueblo organizado. Y el pueblo organizado alrededor de su diversidad de organizaciones, que las hay públicas, que hay ONGs, que hay organizaciones sociales y que hay organizaciones políticas. Y con ello nos relacionamos. Y me parece que a esta altura la idea de que esas organizaciones tomen lugar en la universidad, nosotros creo que casi que lo logramos, en el sentido de que las organizaciones con las que trabajamos, que son un montón, y que trabajamos en lo cotidiano, quiero decir, y que seguimos actualmente trabajando porque participamos en varias mesas de cooperativismo, trabajamos, como bien decía Jorge, con compañeras y compañeros estudiantes que están haciendo ollas populares. Tenemos algunos problemitas a nivel, bueno, problemitas son graves, problemas a nivel modo, la posibilidad de
de profundizar estas tareas que veníamos desarrollando en el territorio, que hoy tienen un potencial increíble porque tenemos una red de voluntarios que están dispuestas y dispuestos a participar activamente con sus cuerpos en el territorio y en las actividades que el territorio necesite. Y bueno, estamos con algunas complicaciones, pero vamos a tirar la valla, porque también de eso se trata. Son parte de las tensiones, y me parece que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes puedan entender que son, y quiero decir entender, porque parece que todo el mundo lo entiende, y no es verdad, porque muchas veces el concepto de derecho se banaliza, y al banalizarse pierde el sentido y pierde el peso que eso tiene, y pierde la posibilidad de luchar porque esos derechos sean garantizados. Entonces, es un aprendizaje que hacen nuestras y nuestros estudiantes y nosotros mismos y nosotras mismas como docentes cuando nos sentamos con una organización a desarrollar un proyecto. Aprendemos todes, las organizaciones de nosotros de las organizaciones, y al mismo tiempo lo que intentamos es hacer una síntesis en donde se produzca un conocimiento que supere esas parcialidades del conocimiento académico y de los conocimientos o saberes populares. Porque en el territorio hay mucho conocimiento acumulado, porque la gente en el territorio no está esperando que la universidad le diga cómo se hacen las cosas, las hacen porque tienen que sobrevivir y tienen que llevar el mango a su casa y tienen que, no sé, hacer la comida y necesitan los alimentos, y entonces tenemos ahí la diversidad de producciones agrícolas de los compañeros y compañeras de la economía popular, producciones de todo tipo que hacen a la vez en su comercialización y el ingreso de dinero para cobrar un sustento mínimo, y que al mismo tiempo garantizan en cierto modo ahora tan hablado en estos días, la soberanía alimentaria, por ejemplo. Digo, me parece que son un montón de conceptos y un montón de cuestiones que uno da por hecho, que están sabidas, que están entendidas, que están metidas adentro de los cuerpos y las cabezas de nuestras y nuestros estudiantes, y de los no docentes, de los docentes. Y me parece que no, que hay que seguir laburándolo, que hay que aprender todos los días, y que hay que construir ese conocimiento verdadero, y lo digo verdadero porque le damos importancia a eso que se produce de conocimiento en el territorio. Y bueno, es un camino, y cuando escuchamos a nuestros estudiantes el primer día, y luego cuando terminan de cursar, por ejemplo, trabajo social comunitario, los escuchamos con otro discurso, y yo digo, wow, impresionante lo que en un cuatrimestre pudimos hacer. No pierdo la esperanza, realmente, yo soy optimista, no pierdo la esperanza de que podamos volver de una manera seguramente distinta, con otros cuidados y de otra manera, pero no pierdo la esperanza de que nuestra práctica docente sea humanizada. O sea, no pierdo la esperanza, no creo. Está todo bien con la educación a distancia, no me voy a poner obtusa en desestimarla, porque bueno, gracias a la educación a distancia es que hoy estamos pudiendo dar clases, que hoy nuestros estudiantes están pudiendo continuar con sus estudios, y está todo bien, pero no me quiero quedar en ese lugar de que eso va a ser así, porque no creo. Me parece deshumanizante, me parece que el contacto de los cuerpos, me parece que la incomodidad, me parece que el estar frente a otro, el estar en el territorio viendo, y no que yo les cuente o que le cuente cualquiera, sino experimentando las desigualdades, experimentando los derechos que no se cuidan, que no se responde, que no se garantizan, que no tengan intermediarios, que estén ahí en ese lugar mirando, trabajando, aprendiendo, colaborando. Me parece que es la mejor forma de aprender de qué va esto, y metérselo en el cuerpo para poder ser parte de esa lucha que necesitamos todavía, que siga existiendo, para que
para que se garanticen los derechos. Nada más ni nada menos que eso. Los elementales, que la gente tenga trabajo, que pueda ganarse el sustento, que haya educación, que haya salud, digamos, cosas esenciales, que en muchos casos, y lo sabemos muy bien nosotros que somos conurbanos, sabemos muy bien que falta mucho y que la universidad puede mucho acompañar esos procesos. Así que me parece que nada, que nuestra tarea desde Extensión Universitaria, y en el caso de las universidades que trabajan cotidianamente con la acción directa en los territorios, hace una diferencia notable en la formación de los estudiantes y las estudiantes. Gracias, Liliana. Hay muchos mensajes en Facebook saludándolos, alegrándose por la charla, orgullosos de ser parte de las universidades del conurbano. Jorge, ¿querés agregar algo al tema territorio? Y si podemos ir conversando un poco de cómo atravesamos esta situación de emergencia, la de la pandemia, los principales problemas que hubieron que resolver y cómo se avisora el porvenir de esta situación tan especial. Sí, lo más cortito que pueda. La estamos atravesando, creo que con una adecuación bastante rápida de todas y todos a esta nueva situación. No es que pasamos de la educación presencial a la distancia. Lo que hicimos fue pasar a dar clases online, que no es lo mismo, digo. Y de la mejor manera que hemos podido, digamos, con ciertas dificultades, pero en general con mucho compromiso tanto de los docentes, los estudiantes, los no docentes. Estamos haciendo trabajos remotos, en las distintas áreas de gestión, y la verdad que la hemos llevado bastante bien. Pudimos tener, digamos, un campus virtual que nos funcionó bastante bien, y estamos ahora lanzando un programa que se llama Volver a la Universidad, donde la idea es tratar de recuperar a los chicos que se cayeron. Nosotros del 100% de los inscriptos, el 88% tuvo una interacción con el campus, y de ese 88% tenemos una retención del 72%. La verdad que pensamos que podía ser peor el número en algún momento, no es del todo bueno, pero tampoco es tan malo como pensamos al principio. Pero la realidad es que entre el 2018, 2019 y 2020 tenemos un universo de lo que llamamos no regulares muy alto, altísimo. Digamos, esa curva se nos empezó a aparecer con bajas y subas bastante llamativas, y bueno, la idea es, con este programa, aparte de los voluntarios y voluntarias que planteaba Liliana, salir a trabajar en ese universo para ver si lo podemos recuperar para el segundo cuatrimestre. A ver cuál es, de verdad, qué es lo que está pasando, cuál es la situación. Sabemos que hay algunas cuestiones de conectividad que complican, cuestiones laborales, cuestiones familiares, bueno, cosas que eran habituales también en la presencialidad y que por ahí se han potenciado en este esquema de pandemia. Así que bueno, ahí hay unas 300 becas que nosotros tenemos un sistema de becas propio, la vamos a aplicar ahí. Lo que pasa es que por supuesto no nos va a alcanzar, pero vamos a priorizar de acuerdo a ese análisis que ya habíamos hecho, y como para poder recuperar el tema de la conectividad. Y bueno, en función de eso iremos viendo cómo se pueden sortear las distintas problemáticas. Y por otro lado, estamos viendo también cómo va a ser el regreso, ¿no? Nosotros desde el primer día, antes de que se detectara la cuarentena, habíamos armado un comité de crisis previendo lo que venía, y bueno, ahí van a empezar a trabajar, ya están trabajando en estos días pensando cómo va a ser ese regreso a las aulas. Desde las cuestiones de logística, desde las cuestiones de que, bueno, no vamos a poder tener más aulas de 40 con 50 o 60, como nos pasaba, digo, ahora tendremos que ver cómo. Nos parece que va a ser gradual. Nosotros tenemos fecha de inicio el segundo cuatrimestre, el 7 de septiembre, y creemos que no va a ser presencial, casi seguramente. Eso dependerá más de una decisión
de las autoridades políticas más que nuestras, y en función de eso, cuando esto suceda, también creemos que va a ser gradual. Puede ser que se dé en el resto del país, en algunas provincias que no han tenido casos, o tienen el tema más controlado, pero en el caso del AMBA, la verdad que la situación es difícil, y a eso se suma el colegio. Nuestro colegio secundario está en Villa Luján, o sea, una de las zonas de mayor contagio, que tuvo ciertas problemáticas, que creo que hubo una buena decisión política de cerrar el barrio, de poder trabajar en eso, porque también está combinado con Itatí, que es otro barrio popular muy complicado en ese sentido por el tema de los contagios. Y bueno, creemos que también ahí vamos a tener que acompañar a los chicos con una asistencia un poco mayor, ¿no? Porque no todos tienen la posibilidad de la conectividad, es un barrio muy vulnerable, así que bueno, seguiremos como veníamos haciendo con los cuadernillos, los deberes de una vez por semana, llevarlos a la familia, bueno, en esta escala que estamos proponiendo. Así que bueno, lo que vemos es eso, y probablemente, bueno, ir pensando también, como viene, digamos, sobrevolando las charlas y los conceptos, que seguramente varias de las cosas que cuestionábamos y que creo que nuestras universidades vinieron a interpelar, de alguna manera quedan como cuestiones a resolver en la pospandemia, ¿no? Y creo que la principal y lo que queda más a flor de piel es el tema de la desigualdad, ¿no? Esa desigualdad tan notoria, no solamente con el resto del mundo de América Latina, sino dentro de nuestras propias ciudades, creo que claramente va a haber que atacar con políticas públicas en función de resolverlo por montones de motivos. Y creo que la educación en eso va a jugar un rol importante, y que en la medida que tengamos un mayor trabajo desde la cultura, desde la educación, desde la salud pública, vamos a poder estar mejor preparados para pandemias que seguramente se van a repetir en el futuro. Esto no creo que sea una cuestión que se va a resolver en un par de meses, y se va a resolver solo con la vacuna. Me parece que, por lo menos, y en alguna de estas charlas orilleras lo venimos charlando, lo que es post-pandemia abriga distintos escenarios, y esos escenarios habrá que medirlos, sopesarlos, y la educación tendrá que estar a la altura para poder preparar a profesionales en ese marco, ¿no? En esos escenarios. Así que desde ese punto de vista, yo creo que en general las universidades hemos respondido bien a la situación actual. Creo que en términos generales todos hicimos lo que pudimos y lo pusimos al servicio de las políticas públicas. Creo que eso es muy bueno, pero también tenemos dificultades, y nos parece que esa falta de inversión estos últimos años se notaron. Voy a dar un solo ejemplo. Si hubiera continuado el plan Conectar Igualdad, probablemente hubiera sido mucho más fácil poder resolver la situación en el tema educativo. Y un plan que se cortó porque supuestamente eran caras las que se fabricaban en Tierra del Fuego, cuando era un plan de incentivo industrial, y se iba a reemplazar por otras que iban a importar, y nunca ni se importaron, se dejaron de fabricar, se perdieron puestos de empleo y se perdió la posibilidad de que nuestros chicos, muchos, pudieran interactuar como corresponde, ¿no? Estas son las políticas públicas que creo que exceden a los gobiernos y exceden, digamos, a un montón de consideraciones que podemos hacer, que tienen que ver con el sentido común, no ese sentido común que a veces el neoliberalismo intentó poner, como que pasa por lo económico, y yo creo que pasa por la vida de las personas, ¿no? Y ahí hay un ejemplo muy claro, muy eficaz de por qué tenemos que continuar esas políticas públicas. Así que bueno, me quedo. Gracias, Jorge. El ejemplo de Conectar Igualdad es clarísimo, y me da pie para invitarlos a una reflexión final, a una última ronda, en donde, si podemos conjugar el vértigo en el que estamos viviendo. Hace poco más de 6 meses teníamos una gobernadora que decía que los pobres nunca llegaban a la universidad. Hoy tenemos una pandemia que, como bien decía Patricia, nos pone al descubierto la gran fotografía de la desigualdad. Y en esa navegación azarosa están las universidades tratando, y por eso llamamos a esta conversación 10 años de construcción de igualdad. Eso, como reflexión final, te invito, Hugo, a comenzar esa vinculación entre la emergencia, cómo la están atravesando,
y cuáles son los desafíos para seguir en esa tarea que es lucha, que es militancia, que es trabajo, que es la de construir igualdad. Bueno, gracias. Retomo el punto de la gobernadora que creía que las universidades del conurbano estaban de más porque los pobres no van a la universidad. En el momento en que ella decía eso, la Universidad de Moreno había reunido unas estadísticas que hicimos de nuestros graduados en ese momento, creo que sumaban unos 400, y justo habíamos comprobado que los pobres no llegan a la universidad. Que nuestros alumnos que se graduaban, el 75, el 80% pertenecían a los 2 quintiles de ingreso más bajo, que es exactamente la inversa de todo el sistema, que los que llegan a recibirse, solo el 20%, el 25% está en los quintiles más bajos, ¿no? Y obviamente que eso se relaciona con el perfil de nuestros estudiantes. Nosotros hemos evaluado que el 70%, el 90% son los primeros que llegan a la universidad, pero el 70% son los primeros que completan el secundario en su hogar. Así que nosotros somos la prueba viviente de que los pobres pueden ir a la universidad porque existen nuestras universidades. Y bueno, eso es innegable. Se puede decir cualquier cosa, pero la cifra, la realidad, es contundente. Y obvio que eso es un orgullo, algo que debemos remarcar en estas oportunidades. Estas fechas de celebración sirven para poner en valor, para comprender la dimensión de lo que ha sido crear universidades y de, digamos, los caminos que se están abriendo y que no deben cerrarse, como ponías el ejemplo de Conectar Igualdad, ¿no? que ahora nos damos cuenta. Volviendo a la cuestión de este presente que hoy nos atraviesa a todos, nuestra universidad no tenía desarrollado su campus virtual. Eso era una herramienta muy secundaria que los docentes y una minoría utilizaban nada más que para guardar material de intercambio para los que querían usarlo. Con lo cual tuvimos que hacer un aprendizaje acelerado para que todos pudieran adaptarse a la herramienta y a la vez hacer cambios en infraestructura y para poder funcionar y poder armar aulas abiertas y poder brindar el servicio de educación a distancia. En ese sentido, bueno, nuestro arranque fue muy impetuoso y realmente con muchas dudas, porque era una patriada transformar esto de golpe y en esta situación. Y sinceramente, al cabo de un mes y medio, no puedo decir con asombro, porque en realidad yo creo que hay una buena capacidad, hay gente muy valiosa en la universidad, capaz, comprometida, con ganas, así que en ese sentido no es una sorpresa, pero sí fue una sorpresa haberlo logrado, haber superado la barrera de que pudimos arrancar, que pudimos seguir funcionando y con un nivel que fue mejorando en su capacidad, en su prestación. Y bueno, cuando vimos los números, vimos la realidad, estábamos muy contentos. Un dato, yo ahora no me puedo acordar los porcentajes, cuando lo decía Jorge lo pensaba, cuando comienza el cuatrimestre siempre hay una pequeña merma de alumnos que abandonan, ¿no? Bueno, al principio, siguiendo la respuesta de los estudiantes con todas las herramientas que pudieran, porque todos tienen diferentes alternativas de conectividad y eso limita todo lo que se puede hacer y las posibilidades de cada uno. La retención que teníamos
era más alta que en la modalidad presencial. Hoy, después de ya transitado buena parte del cuatrimestre, nuestra alegría es que estamos más o menos en el mismo nivel de retención que en la presencialidad. Pero con altibajos, ¿no? Hay muchas cosas que no pudimos hacer, que tenemos que trabajar, ¿no? Porque no todo se puede resolver virtualmente. Así que en ese sentido estamos trabajando para resolver esas cuestiones. Creo que nos adaptamos a esta realidad, pero no pasivamente, ni pensando que esto es la manera en que tenemos que seguir funcionando, como se dijo antes. Nos adaptamos a usar esta herramienta para seguir adelante y queremos volver a las aulas y volver a retomar y recuperar todo lo perdido, y eso va muy bien. En estos días creo que, bueno, esto lo hemos hecho, estamos funcionando y es aceptable, y la verdad que es un logro de todos, de los estudiantes también, porque ellos también tuvieron que adaptarse a poder tener clases de esta manera. En estos días estamos más enfocados en cómo organizamos grupos de trabajo y qué podemos hacer desde la universidad para lo que viene después de la pandemia, ¿no? ¿Qué conocimiento, qué soluciones, qué servicios podemos prestar? Y en ese sentido estamos atentos a las convocatorias, tratando de armar redes, de oír ideas y tratar de materializarlas para hacer lo que la universidad puede hacer desde su propio rol, que va más allá de formar profesionales, para aportar a las soluciones, ¿no? Y entonces también estábamos muy entusiasmados. Nosotros tenemos la carrera de biotecnología, hemos comprado equipamiento de última generación, y estábamos en pleno proceso para instalar laboratorios, y nos interesaba ver, porque ese equipamiento permitía hacer test, en este caso de coronavirus, pero bueno, todo eso implica acelerar capacidades, y nos interesaba apurar eso para estar a tiro, porque esos test van a tener que seguir haciéndose en el futuro, y como eso hay otros proyectos, ahora en el operativo para detectar desde prácticas de voluntariado, ¿no? Por poner ejemplos, la verdad que son los que me acuerdo, pero había muchas otras ideas. Así que en ese sentido estamos enfocados en tratar de prestar servicios a la comunidad y a ver qué capacidades podemos poner en valor o en juego para contribuir a lo que viene. Bueno, para cerrar y agradecer, bueno, nosotros te agradezco la oportunidad de compartir con vos. Es una experiencia previa a la que vamos a tener nosotros, de la misma línea que esta, el 14, que es el día que empezamos a funcionar, digamos, la universidad empezó a funcionar con la designación del rector organizador. Moreno igualmente pone como su gran fiesta de aniversario el momento en que fue inaugurada la universidad, porque todas nuestras universidades se nombró al rector organizador. El rector organizador tiene que hacer dos tareas fundamentales, que es hacer el estatuto provisorio para organizar la universidad y hacer el proyecto estratégico institucional. Y con eso medianamente aprobado, ahí se empiezan a disparar las decisiones para ponerla en marcha, y ahí vienen esas conversaciones que recordamos con Jorge tienen que empezar a funcionar el año que viene. Y eso implicaba arrancar en 8 meses. Y lo hicimos como lo vamos a hacer ahora en esta situación que vivimos. Y bueno, cuando todo eso se disparó, la universidad fue inaugurada oficialmente. En nuestro caso, la inauguración oficial, obviamente, por Cristina Presidenta, fue el 14 de octubre del 2010, que también había venido Néstor, y en ese momento fue uno de los últimos actos, si no el último. Todos recuerdan el fallecimiento, que fue 13 días después, y
Así que para nosotros nuestra fiesta, nuestra gran fiesta es ese 14, el próximo 14 de octubre. Esta puede ser una fiesta más íntima, porque es un homenaje a los fundadores, al grupo que se la puso al hombro la universidad, lo mismo que dijiste vos, había muchos compañeros de la municipalidad que vinieron, la misma municipalidad que estaba ahí adentro, porque ahí estaba el centro universitario municipal que nosotros heredamos, y los compañeros que fueron convocados para hacer su aporte para poner nuestro proyecto de universidad. Así que para nosotros va a ser una oportunidad para presentar un trabajo, porque yo siempre aprovecho estos momentos para poner en reflexión, en discusión, lo que hacemos, hacia dónde vamos. Y bueno, ese día vamos a presentar este libro, que ya te lo presento acá, aunque se vea al revés, me parece. El libro se llama UNM 10 años, la universidad como derecho humano y derecho de los pueblos. Y bueno, y muchos compañeros escribieron, después te voy a hacer llegar uno, y vamos a aprovechar para debatir esto que hicimos, no solo los que hicimos la Universidad de Moreno, sino personas que valoramos su opinión, que tienen trayectoria en esto, y bueno, ¿qué entendemos nosotros que es la universidad? Para cerrar, y tomo lo que decís vos, en un momento ponías en discusión la idea de devolver, ¿no? Esa cosa contable, de devuelvo lo que me dieron. Yo, siguiendo una línea de pensamiento parecida, yo estoy muy en contra de la idea de reducir a la universidad a un bien público. Que yo entiendo el significante que tiene la palabra bien público para todos nosotros, pero bien público, la educación superior como bien público viene de la economía, y en la economía, bien público está definido para los economistas ortodoxos como un fallo, ¿no? Aquello que no puede hacer el mercado, como lo que no funciona, ¿no? Y entonces está puesto en el lugar del demérito, ¿no? Y así se van construyendo opiniones, ideas. Por eso yo creo que es más correcto hablar de derecho humano, y nosotros, las universidades del Bicentenario, lo que representamos es la universidad como derecho de los pueblos. Y eso es lo que yo creo que, y vuelvo a lo que dije al principio, a lo que tenemos que insistir y consolidar para que este sea un derecho que todos los pueblos de la Argentina tengan. Así que gracias. Felicitaciones a la hermana y compañera Universidad de Avellaneda, vamos a seguir juntos. Te agradezco, Jorge, siempre fue, desde el arranque tuvimos una buena relación, Ernesto fue un socio ideal, un hombre sabio que sabe mucho, que conoce este sistema, que ha vivido otras experiencias creadoras que todos ya sabemos, y bueno, las tres que arrancamos juntas, siempre fue un buen punto de apoyo para ver lo que hacíamos, para ver qué hay que hacer y cómo. Así que yo eso lo valoro, lo hago público a los compañeros de Avellaneda, que fue una gran experiencia y bueno, que todavía hay tiempo para seguir repitiendo. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias, Hugo. Patricia, tu cierre, por favor. Bueno, agradecerles haber compartido este rato, felicitar los 10 años y como dice Hugo, además de construcción colectiva, ¿no? Porque estas luchas fueron como enredando en otras y seguramente todos aprendimos de todos. Y bueno, y seguimos transitando esos 10 años de celebración. Yo a veces me pongo, Liliana, no sé qué decías de la gente que se jubila, bueno, es mi caso, yo ya me considero parte del Sanedrín, del Consejo de Ancianos, y bueno, desde ese lugar también uno como que ve las cosas, no quiero decir con más sabiduría, pero con un poco más de no estar en la gestión. No es lo mismo la gestión de la carrera que la gestión de la universidad, te permite ver otras cosas y disfrutar otras cosas, ¿no? Y realmente me parece que lo sembrado en estos años que ha sido fuerte, y la reacción, Hugo describía bien, no teníamos un campus muy visitado ni muy amable, muy amigable, y sin embargo la reacción de docentes, de estudiantes,
de no docentes, todo el mundo tratando de sacar la cursada adelante, y la verdad que con éxito, y la verdad que con cuestiones creativas que ayudaron a los que no se podían conectar a superar la cuestión. Bueno, sí, deserción va a haber. Es interesante lo que planteaba Jorge, de pensar cómo volver a la universidad de los que fueron quedando en el camino, pero la verdad que satisfechos de esto que hemos podido hacer en la emergencia, y, y con esta preocupación, que bueno, si las preocupaciones y las preguntas siempre son faros para seguir pensando, y la preocupación de la desigualdad es una cuestión que nos mueve en, en- en lo teórico, pero nos mueve también en lo práctico, de ir andando dispositivos que vayan haciendo que la universidad sea cada vez más para todas y todos, y cada vez más incluyendo a los que por trayectorias de vida y trayectorias personales no es su lugar natural. El sentido común no les habría dado ese lugar. Y sin embargo la transitan, se reciben y son ese sujeto inesperado que celebramos, ¿no? Así que con esta misma visión de que es una lucha colectiva, y que por el momento es una lucha, aunque a veces la padezcamos, es finalmente una lucha gozosa. Así que con eso les mando un abrazo, y bueno, seguimos viéndonos. Gracias, Patricia. Liliana, tus reflexiones finales. Bueno, agradecerle, no es de chupamedia, les juro que ya no lo soy, pero tengo que agradecerle a Jorge, porque Jorge, digo, ahora entienden todos, todas, todes, pero él cuando lo hablamos al principio, en el 2010, lo de trabajo social comunitario, yo creo que fue el único que lo entendió posta. Y a pesar de que a veces me ponen penitencia y esas cosas porque me voy de mambo, me banca siempre porque es un compañero y porque lo entendió siempre. Yo creo que hay un concepto que a mí me gusta mucho, que lo uso para toda mi vida, para todo lo que hago en la vida, y es que a todo lo que hago le pongo mística. Para mí la mística es súper necesaria, y estas universidades, digo, todos esos contextos de los que hablamos, el bicentenario, lo que decía Jorge, esos actos de bicentenario increíbles, esa América Latina increíble, no sé, todo lo que pasó en ese momento tenía tanta mística que yo creo que fue la cuestión que nos permitió de verdad hacer de estas universidades importantes, grandes, valiosas, de que ponemos la vida, que nos dedicamos, que le ponemos compromiso, que le ponemos... Entonces yo estoy tan agradecida a la oportunidad de haber podido ser parte y de ser parte de esta construcción, que me quiero quedar con eso, con el espíritu militante, con la mística de construir, de ser parte, de ser fundadora de una universidad que me va ¿cómo se dice?, a traspasar, a trascender, y a veces, un poco en chiste y un poco en serio, digo, dentro de 100 años, donde nosotros ya no vamos a ser ni polvo, alguien va a hablar de nosotros, y por eso tenemos que hacer las cosas muy bien, para que hablen de nosotros muy bien, y nos recuerden también muy bien. Así que, y nos lean, y lean el libro que van a presentar en la Universidad de Moreno, y nos lean los artículos, y nos lean, y nos escuchen y nos vean en estos videos que van a quedar para la posteridad, de todo lo que hicimos, de todo lo que hacemos, de toda la voluntad que le ponemos a cada uno de nuestros actos. Así que, nada, me quiero quedar ahí y agradecer mucho la oportunidad de haber estado compartiendo con ustedes esta mesa. Buenas tardes. Gracias, Lili.
Gracias. Jorge, tu cierre, por favor. No, simple agradecerle a las compañeras, a los compañeros, la verdad que un gusto, un placer. Recibí un mensajito, me dice, Hugo, se parece mucho a vos, a lo que decís, sí, porque no, estamos casi cortados por la misma tijera, creo que compartimos con las compañeras el amor, la pasión por lo que hacemos, y eso, nada, nos hermana. Creo que tenemos el respeto por la diversidad, la solidaridad por los que están excluidos para poder incluirlo, y eso es lo que nos hermana y nos lleva a esto. Así que agradecerte, Rodolfo, por el espacio de Orilleras, la verdad que un esfuerzo grande, a vos, al Tanito, a Zeta, a los compañeros, a Hugo. Estuve en aquel 14 de octubre, había muchísima gente, me acuerdo una carpa, donde era dificilísimo entrar, bueno, esas cosas que pasaban en la Argentina maravillosa, creo que sería impensada hoy, que estemos todos juntos ahí, hoy sería impensado por las condiciones sanitarias, así que tendremos que pensar cómo serán la vuelta y esos actos. Así que nosotros también vamos a presentar algún libro. Yo le decía a Hugo el otro día que le copiamos el primer libro que ellos hicieron con las fotos que hicimos nosotros con Patricia Domecq, y que la verdad que fue muy lindo. Hicimos 2 ya, y ahí en carpeta y Zeta tiene un tercer libro. Y vamos a hacer también un homenaje, porque creemos que nuestras universidades están vinculadas fuertemente a los derechos humanos, que es la marca, digamos, de Orillo que tenemos, y vamos a dar 2 honoris causas, que siempre lo que nosotros buscamos es que estén vinculados a la universidad, que no sean ajenos, digamos, de intelectuales ajenos, sino que sean de gente que esté empapada con nosotros. Uno va a ser a Estela de Carlotto, porque nuestros chicos de periodismo trabajan en el armado de la prensa de Abuelas, hay un trabajo ahí muy interesante. Y otro a Eve Donafini, que también hemos podido digitalizar parte de la memoria histórica de Abuelas, un trabajo que hizo la gente nuestra de audiovisuales. Bueno, y Rodolfo es parte de esta historia, él y Pablo Robito. Así que la idea es premiar a 2 personas que creo que nos han marcado a todos nosotros, nuestra generación, ¿no? Que en esta cosa antinatural que pasó en Argentina, de que nos secuestraron, nos desaparecieron a una buena parte de generación, y quedamos después nosotros, y fueron las abuelas y fueron las madres las que nos sirvieron de cadena de transmisión de eso. Así que vamos también el 18 vamos a hacer una edición especial del Consejo Superior, y en ese marco vamos también a proponer esto. Para hacerlo no sabemos cómo todavía, pero seguramente virtual por ahora, pero veremos el día de mañana si podemos hacer algún acto, con lo cual seguramente tanto a Patricia como a Hugo lo vamos a compartir, como hemos compartido estos 10 años cada una de las actividades que cada uno de nosotros fue haciendo. Así que mi saludo profundo a todos ustedes, agradecerles que hayan compartido con nosotros este espacio, y a todos los que están ahí también, ¿no? Un saludo grande, que nos acompañaron, ¿eh? Un beso grande.